Mi nombre es Luis Eduardo Rendón, yo pertenezco a la organización del Festival Internacional de Poesía de Medellín y a la revista Prometeo. Y esta actividad que estamos desarrollando aquí desde hace algunas semanas se corresponde con la Escuela de Poesía, Escuela Permanente de Poesía de Medellín, auspiciada por el Ministerio de Cultura de Colombia. Me place aquí presentarles una actividad que hemos llamado la tabla magnética, que consiste en construir en diferentes columnas una serie de palabras que tienen una conexión, pero solo a partir de la lectura. Es decir, las palabras se ponen allí por azar. Cualquier sustantivo, cualquier adjetivo, cualquier verbo, en fin, cualquier complemento, como el del final, es la memoria, es el ego, es la soledad, en fin, que sería el enigma. Y las construimos de una manera que yo he llamado el azar como autor. Pues no sé si hablar de la historia del festival o la historia de la corporación, son básicamente la misma cosa, aunque la corporación es hija del festival y el festival a su vez es hijo de la revista Prometeo, o sea que me va a tocar remontarme a 30 años atrás nada menos, en 1982, cuando Fernando Rendón, el actual director de Prometeo, fundó la revista Prometeo, que se hizo además con apoyo del sector sindical. Ya vamos de la revista Prometeo para el número 93, lo que ya es una proeza en un país cualquiera, en cualquier país es una proeza, y en América Latina pues la proeza toma ribetes casi heroicos. Y alrededor de la revista se fue conformando un grupo de poetas muy activos, tanto en la escritura como en la deliberación sobre la situación del país, etc. Y finalizando la década de los 80, en el 87, 88, 90, cuando empieza el exterminio de la Unión Patriótica, cuando empieza a evidenciarse la guerra entre el narcotráfico y el Estado, que dejó tanto dolor y tanta sombra instalada en el país, se crea el festival como una forma de responder una especie de respuesta civil desde el campo específico de la poesía al estado de barbarie al que nos tenía sometidos esa guerra, el estado de sitio. Prácticamente era un toque de queda no declarado, nuestros muchachos los mataban en las esquinas, las bombas eran casi el pan cotidiano. Y el festival surge como una respuesta, no para parar la guerra, pero sí para sacudir nuestras conciencias un poco. Y vimos que la tragedia era mayor, de alguna manera, de lo que nosotros suponíamos, porque la respuesta que tuvimos del público haciendo un festival que se gestionó desde teléfonos públicos. No teníamos una sede, no teníamos nada prácticamente, no teníamos, no era amor por la poesía y por el país, que es bastante. Y la respuesta de la ciudad fue tan abrumadora que vimos que la gente necesitaba luz por cualquier camino. Y la poesía, por supuesto, es una vocación indaga tanto en las sombras que de ellas trae luz. Y nos pareció, a partir de ese momento, que no le podíamos dar la espalda a esa necesidad que estaba ya viva y evidente en la ciudad y seguramente en el país. Y a partir de 1992 decidimos, para darle continuidad a todo el proceso, crear la corporación. La corporación, entonces, repito, es hija del proyecto y no a la inversa. La corporación surge, es una hija espiritual, digamos, de la ciudad. Y ya como corporación pues nos siguen otros proyectos a lo largo de la historia. Y la historia entre 1992 o 1991 de ahora ha sido una historia de ascenso, de consolidación del festival como proyecto de ciudad. No sobra recordar que esa historia le valió el Premio Nobel Alternativo en 2006, ni sobra recordar tampoco que ya es Patrimonio Cultural de la Nación a partir de 2009. Y que nosotros nos hemos convertido realmente no en los dueños, sino en los secretarios de un fenómeno espiritual de esta ciudad y esperamos que también de todo este país. Pasamos de tener un evento muy importante, de mucho peso, muy necesario para esta ciudad, a darnos cuenta que además del evento había necesidad de un proceso permanente de formación, de profundización del fenómeno poético y de la poesía. Y desde 1996 hasta hoy hemos mantenido la escuela. La escuela fue inicialmente un proyecto que se enmarcó dentro del festival. Pero en el curso de todos estos años
esa necesidad se ha hecho cada vez más evidente, digamos, que esos procesos de formación deberían tener una permanencia en el tiempo más vertical, más firme, más asentada. Bueno, yo directamente no estoy involucrado en las actividades de la Escuela de Poesía de Medellín, que fundamos en el año 1996, pero he estado sumergido en las discusiones, en los debates, en las conversaciones con mis compañeros, Jairo Guzmán, director de la Escuela de Poesía de Medellín, Gabriel Jaime Franco, Luis Eduardo Rendón, otros poetas, Rafael Patiño, Javier Naranjo, que hemos estado en este proceso, alrededor de si se puede enseñar a escribir poesía, si lo que hace el poeta por los otros, aparte de leer sus poemas y de compartir su vida con los otros seres humanos en distintas dimensiones, niveles y momentos, si se puede hacer si se puede estimular, si se puede alentar la escritura poética en la gente. Hay innumerables talleres de poesía en las universidades, en los colegios del país. Nosotros mismos adelantamos un proyecto de estimulación de la escritura creadora con niños de las comunas vulneradas por la violencia en Medellín. Todo esto tiene antecedentes también y bastante antiguos. En Irlanda, en la Edad Media, existían las escuelas de los bardos en los bosques. En este momento en que se debate tanto el tema, por ejemplo, del ambientalismo, de la ecología, de la defensa de la tierra, me parecería muy interesante que surgiera en Colombia, con un auspicio de la empresa privada del Ministerio de Cultura, un proyecto similar. Los poetas van a los bosques, los poetas están imbuidos del espíritu del diálogo con las fuerzas vivientes, con la tierra, con el agua, con el viento, a la manera de los maestros que tienen los indígenas, de los taitas, de los chamanes y todo esto. Hay un diálogo con ellos. Los mismos indígenas pueden enseñar mucho a Occidente y a nuestro país sobre la necesidad de comunicarnos con las fuerzas de la tierra, del cielo, del agua, etc. Todos estos son elementos poéticos que nosotros deberíamos aprender. Es posible transmitir el conocimiento poético, no es posible enseñar a las personas a escribir poesía o a ser poetas. Es posible que los poetas acompañen a los lectores, a los poetas jóvenes a depurar sus trabajos. Es necesario que los poetas jóvenes confronten su trabajo y su visión de la poesía, su experiencia poética con poetas y lectores de más trayectoria y más experiencia, como los poetas ya consagrados. Yo pienso que la poesía lo que está haciendo en Colombia, y en especial a través del libro abierto del aula pública, del aula para toda la ciudad, que es el Festival de Poesía de Medellín, es alentar una nueva sensibilidad en la ciudad y en el país, alentar una nueva mirada sobre la realidad desde la poesía, no desde la prosa de la muerte. Bueno, creo que una de las tragedias del hombre contemporáneo es haber privilegiado, a partir del siglo de las luces, etcétera, el imperio de la razón, el imperio del positivismo, etcétera. Casi que se ha vuelto el racionalismo, se ha vuelto una especie de dictadura, y esa dictadura ha ocultado como las grandes potencias creadoras del ser. Un ser sin la poesía es un ser incompleto, y esa incompletud, y me perdonan el término, hay que acabar, o hay que combatirla, hay que potenciar las fuerzas creadoras del ser, y esas fuerzas creadoras del ser están en la conciencia, que es nuestra imaginación, lo que soñamos, lo que esperanzamos, y también una manera, el arte es otra manera de, como dijo un poeta colombiano, de quitarle espacios a la muerte, de correr los límites de la muerte, ampliar los límites de la vida y cerrar un poco los límites de la muerte. Y vuelvo y repito, sin la poesía y sin el arte, el hombre es un ser incompleto. Por supuesto, debemos pensar, necesitamos racionalizar, pero mientras nuestra imaginación, mientras nuestros sueños, mientras todas las actividades de la conciencia sigan por debajeadas por el imperio y la dictadura de la razón, vamos a seguir siendo más incompletos. Yo pienso que si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, tomaran nota atenta de esta experiencia de transmisión de la poesía, de este emprendimiento pedagógico que hemos realizado y de otros muy valiosos que se desarrollan en universidades y colegios, y de talleres de poesía que
involucra la presencia de poetas bastante importantes como X504 en la Biblioteca Pública Piloto y otros poetas y escritores del país, podría quizá reflexionar y pensar en renovar el pensum, los programas de enseñanza de la literatura en las universidades, colegios y escuelas del país, considerando que la poesía no es un género literario, sino que es una visión alterna de la realidad, una sumatoria dinámica de conocimientos ancestrales y actuales de la existencia, y también que contiene una energía, una capacidad transformadora, creadora. La Escuela Permanente de Poesía se consolida como proyecto en el año 2011, en la segunda mitad, con el apoyo del Plan Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Consiste básicamente en la realización de 6 cursos, 3 conferencias y 3 lecturas individuales con conversatorio a cargo de poetas de importante trayectoria, quienes con su experiencia y su acervo intelectual contribuyen a la formación de públicos respecto a todos esos temas que de tanto interés han gestado en la historia de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, relacionada con la experiencia vital de los ciudadanos de Medellín. Se han realizado y se realizan en este instante los cursos Poesía, Civilización y Barbarie, a cargo de Marco Mejía, un poeta y filósofo. Está también el curso Pensar y Poetizar, a cargo de los poetas Carlos Vázquez y el poeta Carlos Ciro, ambos filósofos de la Universidad de Antioquia, quienes han desarrollado una importante labor ensayística y también una importante obra poética. Está otro curso que se llama La Poesía, el Mito y lo Sagrado, a cargo del poeta y ensayista Óscar González. Es un curso que ha tenido una gran acogida en el presente año. Otro curso es Fundadores de la Poesía Contemporánea, a cargo del poeta Gabriel Jaime Franco. Y otro curso es el curso taller de escritura creativa, a cargo del poeta Luis Eduardo Rendón. También se realizan unas conferencias a cargo también de poetas que han tenido su experiencia en el ensayo y en el arte de las conferencias, como son las conferencias El mito del poeta, a cargo de Raúl Henao. Desde el año pasado estoy vinculado a los talleres de poesía Prometeo, que tú sabes, ahí pues la concepción de Fernando es respetar la libertad de cada tallerista. Yo he tenido la concepción, he concebido el taller más bien no como una serie de conferencias sobre la poesía, sino establecer un ambiente grato de tertulia, donde todos podamos aportar algo. El taller mío está conformado por varios escritores, pero también por gente nueva, por jóvenes que están interesados en la poesía. La idea mía ha sido incursionar en la poesía a partir de los movimientos de vanguardia del siglo pasado. Yo he estado muy vinculado y tengo conocimiento de primera mano sobre todo sobre el movimiento surrealista. Y el año pasado iniciamos con una serie de lecturas, de charlas sobre la poesía colombiana, sobre sus grandes poetas. Luego he pasado al estudio de los poetas malditos franceses. Yo creo que la principal importancia de estos talleres es no solo de rescatar la tradición propia, sino adentrarnos más en la comprensión de lo urbano, de sus diferentes problemas, contradicciones, dándole espacio a
a ese elemento pues, creativo que es tan importante en todos los seres humanos. Pues mi experiencia como poeta, yo siempre he sido un poeta urbano, me he considerado un poeta, un escritor urbano y pues aunque respeto muchísimo los poetas también que tienen relación con el campo, ¿no? Por ese aspecto de como básico de la poesía que está íntimamente ligada a la naturaleza. Yo veo, por ejemplo, la importancia de los talleres literarios, como te decía, no solo en el rescate de la herencia cultural propia en el terreno de lo literario, sino que es una salida a la creatividad personal muy importante en el terreno de que, bueno, eso está ligado con la parte más importante del hombre. La cultura es lo único que nos sobrevive, que pervive en un pueblo, en un país, ¿no? Para mí ha sido un conocimiento bastante raro de todo este fenómeno, de quienes están inscritos en mi curso y que participan en él. Ya habíamos hecho antes una serie de intervenciones en la Escuela de Poesía alrededor del mito Lo Sagrado con los profesores Eufrasio Guzmán y Tarcisio Valencia. Pero siempre estas personas que están allí se me hacen demasiado raras porque son personas de distintas edades, son personas con distinta formación, desde personas jubiladas, padres de familia, madres de familia, estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, empleadas. Entonces esto viene a ser una mixtura bastante interesante para mí y bastante propiciadora de mi acercamiento al lenguaje poético a través de estas distintas personas que participan en él. Ellas aparecen en el curso porque Prometeo, la Escuela de Poesía Prometeo, hace una convocatoria a la ciudad. Entonces muchos de ellos se inscriben allí porque conocen estas convocatorias. Son como unos nómadas extrañísimos que están enterados absolutamente de todo lo que ocurre en la actividad cultural de la ciudad y participan de ella. Estamos situados en la Casa Barrientos para la lectura infantil, una casa recuperada de las antiguas casas emblemáticas de Medellín, recuperada para el esparcimiento, la lúdica y la formación en lectura y escritura de los niños que se benefician en Medellín con este tipo de actividades. Es una biblioteca y casa de la lectura infantil a cargo de la biblioteca Confenalco. Hoy estamos reunidos para hablar del proyecto Escuela Permanente de Poesía, cuyas actividades se desarrollan en este espacio. La Escuela Permanente de Poesía se consolidó como tal, como proyecto a desarrollar en el año 2011, en la segunda mitad del año 2011, con el apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Prometeo, dentro de las visiones poéticas que ha tenido, asume la realización de una escuela de poesía en la que se aborden asuntos que pertenecen a intereses tanto de los contextos sociales como del elemento poético. Y así nació la propuesta de Poesía, Civilización y Barbarie, porque con el término barbarie aparecen contextos culturales que empiezan a reforzar, a señalar y adjetivar momentos conflictivos en la historia de siempre e incluso en la historia contemporánea. Lo bárbaro aparece como un concepto en el que confluyen tanto elementos violentos como acciones a contra de la humanidad misma o que van a contra de los individuos o a contra de grupos. El resultado de la propuesta Poesía, Civilización y Barbarie fue la elección de unas temáticas y de unos poetas que pudieran darnos una visión amplia y universal de los asuntos que se querían abordar. Asumimos entonces mirar inicialmente el exilio y hay poetas que desde antiguo tuvieron que enfrentar el exilio. Ovidio, que fue expulsado de
el Imperio Romano hacia el Mar Negro, a un recóndito lugar, anhelando siempre volver a la Roma imperial. Este Ovidio escribió quizás uno de los textos más hermosos sobre el exilio que se cuenta en el libro de las Pónticas. Posteriormente abordamos las distintas miradas de poetas contemporáneos que se enfrentan a situaciones específicas en sus países. Dentro de eso miramos a Odiseas Elitis, que tiene una visión del mundo griego en la que recoge elementos de la antigua Grecia, pero que le sirven para entender los comportamientos de una sociedad que ha perdido los signos, las significaciones de las imágenes y que de alguna manera ha perdido su historia. Vienen vestidos de amigos mis enemigos, dice Elitis, para señalar un poco la situación que en conjunto se estaba viviendo en Grecia. Esa situación vista por un poeta también es mirada en el contexto específico colombiano. Cómo los poetas colombianos tienen que mirar un asunto de realidad. Y ese asunto de realidad es una cosa que se llama patria, que parece una palabra un tanto extraña, demasiado cívica y a la que mucha gente le saca el cuerpo. Pero hay gente que ha muerto con dolor de patria, como le ocurre, por ejemplo, a María Mercedes Carranza. Mi nombre es Lina Gómez, estoy asistiendo a los talleres de la Escuela de Poesía prácticamente desde su fundación, que es alrededor como de hace 15 años, creo, más o menos, y de manera permanente este año, porque pues este año es que la escuela ha funcionado casi durante todo el año. Asisto a varios talleres a la semana, son como 3 o 4 talleres a los que asisto a este, que es el de creación creativa, asisto a un taller de poesía surrealista, también a un taller sobre el espíritu sagrado de la poesía, y ese ha sido muy enriquecedor porque llevo escribiendo varios años, he publicado, he participado en concursos y he sido invitada a festivales de poesía y me gusta compartir aquí pues como el conocimiento y siempre en disposición de aprender.